Bueno, vamos a prolongar un poco la pausa del domingo con el libro de Hechos, y para que no se anticipen o prematuramente piensen algo inadecuado, déjenme decirles que he sido casi pastoralmente obligado a tener que extender la pausa que no estaba contemplada para este domingo. El domingo pasado lo hice en virtud de la ocasión y fuimos a escuchar al Señor referirse a nuestro liderazgo paterno en la ocasión, por lo que teníamos un día previo al festejo del Día del Padre que tenían ustedes. Pero en esta semana ha habido una saturación en todos los medios escritos, televisivos, radiales, sobre noticias recientes acerca de un nuevo movimiento social, político, religioso, que se propone, según ellos, revolucionar y transformar Honduras desde el poder político. Incluso han estado en paneles o debates de un prestigiado canal de televisión y un programa con bastante audiencia. Ya aparecieron ahí ciertos líderes religiosos con esas pretensiones. El movimiento ha surgido como un plan unificado de varios pastores de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de Honduras. ¿Cuántos de ustedes están informados de eso? Los líderes proponentes están haciendo un llamado social a todos los hondureños, cristianos y no cristianos, que se sumen al movimiento para lograr cambiar la situación del país a través de la participación activa y directa de cristianos, los mejores hombres y mujeres cristianos, evangélicos o no evangélicos, pero que sean de confesión cristiana, empoderados por un deseo divino de gobernar la tierra. Un deseo divino y una nueva revelación. Dicen que la iglesia evangélica tiene la capacidad mayoritaria del electorado para poner líderes cristianos en la presidencia de algún poder del Estado, para elegir diputados que desde el poder gubernamental se puedan cambiar las leyes dominadas por valores y principios cristianos. Ellos dicen: ya no vamos a tolerar, dicen ellos, que los que nos gobiernan, los corruptos e inmorales que nos gobiernen, sigan atentando contra los principios y valores cristianos. Ellos se proponen cristianizar Honduras, hacer de nuestro país una nación completamente cristiana. Imagino que algunos de ustedes están ya por aplaudir semejante propuesta. La motivación de ellos es que Dios les ha declarado que el reino de los cielos debería venir a la tierra a través de esa ruta política. Algunos dicen que ha llegado la hora para que los justos gobiernen la tierra y reclamen su herencia. ¿Qué les parece? Son teólogos evangélicos los que están encabezando este movimiento, pero son malos teólogos. Son líderes evangélicos casi famosos. Todos ellos tienen en común, todos aquellos que están involucrados en este movimiento y que ya están haciendo ya comenzaron a socializar el movimiento. Y los medios ya les comenzaron a hacer la campaña, algunos con cinismo, otros alentándolos a más. No nos sorprende que en una sociedad o cultura como la nuestra, que es semejante al resto del mundo, lo relativo esté predominando. Es decir, fácilmente alguien puede transmitir una idea humana como si fuese divina o celestial, y muchos de ellos pueden validar eso porque al fin y al cabo son pragmáticos. Es decir,
Si ya no funcionó con estos, quizás funcione con estos otros. Y estos malos teólogos lo que tienen en común es la teología de la prosperidad. Son esos pastores y líderes y predicadores de la teología de la prosperidad. Tarde o temprano íbamos a llegar a esto. En el pasado, la teología de la liberación, acuñada por la Iglesia Católica Romana, promovida a través del sacerdocio, de los curas, de los obispos, etcétera, décadas del pasado, hicieron que esa mala teología diera como resultado revoluciones sociales. Y la Iglesia Católica de confesión cristiana se miraba con ciertos sacerdotes, obispos y centros pastorales promoviendo cambios sociales y promoviendo la liberación en términos de revolución, donde Dios estaba con ellos, estaba del lado de ellos. Y por eso es que terminaron gobiernos siendo prácticamente influenciados por el catolicismo romano. Pero hoy la Iglesia Católica está reclamando su lugar. Y está siendo representada por esos malos teólogos que representan el saco completo de los evangélicos y hablan como si hablaran de parte de todos nosotros. Y aparecen en la televisión y aparecen en los medios entrevistados hablando como si ellos fueran la representación general de todos los cristianos en Honduras. Ellos hablan por nosotros. Y según ellos, todos nosotros queremos lo mismo que ellos quieren. Y seguramente, de acuerdo a uno de los entrevistados que vi en el programa matutino en esta semana de ese presidido por Renato Álvarez, y el domingo pasado por la noche, en la noche, el otro programa presidido por otro Melgar. Y de acuerdo a lo que yo escuchaba es que estoy incluido, porque tarde o temprano este movimiento me va a sumar a mí como pastor y me va a invitar a ser parte de ese nuevo gobierno. O sea, todos los cristianos, encabezando los pastores de las iglesias evangélicas. Imagínense, yo en una papeleta electoral, ¿cuántos de ustedes van a votar por mí? Teólogos de la prosperidad, tarde o temprano, así como los teólogos de la liberación del catolicismo romano, tarde o temprano iban a comenzar a traspasar los linderos. Y ya no les basta estar llevando su mala teología y una mala práctica dentro de sus congregaciones, y ahora están rompiendo las fronteras y la ambición. Ya no es suficiente el control y el dominio que ejercen en sus congregaciones a través de esa teología de la prosperidad, sino que ahora entonces tienen una nueva meta: es sentarse en las mejores posiciones del gobierno para gobernar, para dominar, están prácticamente llenos de la miel, de la autoridad y la totalidad de un gobierno o de una nación cristiana, según ellos, porque Dios se los ha dicho. Yo les pregunto, hermanos, si ustedes han escuchado esas noticias y estarán sonando todavía más, hay algunos incluso, como les digo, algunos que ya están hartos de estos políticos, como le llaman algunos de estos políticos tradicionales, de estos políticos corruptos. Estos están dándole más leña al fuego y están diciendo: oh, qué bueno. Y están escuchando esa voz y no tienen el discernimiento. Obviamente algunos, cristianos o no cristianos, son más conservadores, aunque no son cristianos, dicen: no, eso no está bien. Pero hay otros que le están dando más leña y esto va a sonar, y algunos ya están entusiasmados con eso. ¿Ustedes creen que son ideas buenas estas? ¿Ustedes creen que son correctas estas propuestas? ¿Ustedes creen que estas ideas y proyectos y movimientos, como le llaman, están en armonía con la palabra de Dios? ¿Son nuevas estas ideas o son antiguas? Son antiguas.
Y no son únicas en Honduras, ya hay otros gobiernos, ya hay otras, digámoslo así, experiencias en otros países donde algo similar ha ocurrido y donde nada bueno ha pasado. ¿Deberíamos nosotros participar de este movimiento de transformación de Honduras? Dicen ellos que ahorita están planteando un partido político. Ahorita es un movimiento donde se está empoderando y están buscando más de 3,000 líderes cristianos de la iglesia evangélica distintivos para poder entonces de ahí hacer una selección y luego crear una plataforma política para poder entonces hacer un lanzamiento oficial y en las próximas elecciones poder tener entonces una nueva opción. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que la iglesia evangélica alcance el poder político de nuestro país para cambiar la vida de todos los hondureños? ¿Qué creen ustedes? Pues de eso vamos a estar hablando esta mañana. Necesitamos pensar bíblicamente al respecto, hermanos. Necesitamos saber analizar y cuestionar todo lo que se está diciendo y lo que está pasando, porque tarde o temprano va a llegar con más fuerza hacia nosotros. En algún momento se van a ver ustedes intercambiando ideas y opiniones con otros cristianos evangélicos. Y en algún momento ustedes van a escuchar a uno de estos teólogos, malos teólogos, quienes incluso están utilizando, como debe serse, por supuesto, de lo contrario no pueden sostenerlo, están utilizando pasajes bíblicos, textos, y como ha de esperarse, fuera de contexto para tener el pretexto. Y suenan y se oyen tan convincentes. El pobre Renato estaba, el pobre, obviamente, de él no puedo esperar mucho más, pero la iglesia evangélica como tal, cristianos como tal, caer en el mismo asombro, en la misma miel del poder. Esto es un tema sumamente delicado e importante, hermanos, que no podemos nosotros como cristianos, no importa si ustedes son, hermanos, no importa si ustedes son cristianos con fortaleza y firmeza doctrinal, esto va a ser algo bien fuerte, se está armando, como dicen, se está armando, y necesitamos saber qué pensar, qué decir, qué hablar, cómo actuar. Ya hace tiempo atrás se venía escuchando que los grandes, digámoslo así, entre comillas, grandes líderes de la iglesia evangélica, autodenominados apóstoles y profetas, que son los que más inciden, son los más agresivos, ya se venía todo esto de que ellos tarde o temprano iban a comenzar a mover masas para poder entonces darle curso a toda su ambición de poder. Están diciendo que la iglesia evangélica se merece una mejor posición en Honduras. Están en una competencia, ya no solamente religiosa, sino política. Y es increíble, hermanos. Aquellos que tienen una mala teología, producto del mal estudio de la Biblia o el descuido del estudio de la Biblia, fácilmente van a caer en esto, fácilmente se van a involucrar en esto. Y mi preocupación pastoral por ustedes es que mi influencia no está más allá hasta el momento de lo que puedo hacer con ustedes. No me doy cuenta por los que están allá afuera, ni por los miembros de otra iglesia. Pero sí tengo que velar por ustedes. Y me desvalo esto que vamos a estar viendo hoy. Y poder tratar esto que vamos a ver esta mañana aquí.
He titulado el sermón de esta mañana Cumpliendo su ciudadanía cristiana, según y de acuerdo a al mensaje del apóstol Pedro, que vamos a estar considerando en su primera carta, capítulo 2, versículo 11 al 12. Ahora, me gustaría que ustedes tuviesen algún telón de fondo acerca de cuál es el problema en realidad y cuál es la cuál es el problema de esto, de lo que estamos hablando, de lo que se está iniciando, de lo que se está fraguando, lo que se está cocinando y que comenzará a tocar nuestras puertas, a ofrecernos a nosotros, ser parte de esto, de una forma u otra. Pues ya les he mencionado que hay un telón ahí de fondo que es la teología de la prosperidad, los malos teólogos. Pero por otro lado, la contraparte es que tenemos un telón de fondo de buena teología, teología bíblica, que nos permite ver de una manera panorámica, a grosso modo, general, de que esta gente está bien equivocada. Están pasando por alto la teología bíblica. Y antes de poder entonces escudriñar este pasaje, permítanme entonces darles este otro telón de fondo bíblico. Ustedes saben que antes de que Israel tuviese rey, que por cierto, ¿cuál fue el primer rey de Israel, hermanos? Saúl. Ustedes saben que antes de que Israel tuviese su primer rey, era una nación religiosa, netamente religiosa, ¿verdad? Con sus ceremonias, sus rituales, ¿verdad? Dios estaba gobernando a su pueblo a través de su constitución, que era el pacto mosaico. Pasado el tiempo, Moisés ya no estaba, pero Dios se había asegurado de ejercer dirección y gobierno de su pueblo a través de esa constitución escrita, inspirada por Él, entregada por Él. Pero Dios había ordenado y consagrado un grupo de personas para poder conducir a esa nación en la obediencia, la sumisión y la práctica de esa constitución. Y eran los sacerdotes, ¿se acuerdan? Pero llegó el momento en que el pueblo de Israel, pasado quizás más de un siglo después de Moisés, que están en la tierra prometida, comienzan los líderes a reclamar, ¿qué? Rey. ¿Se acuerdan de eso? Reclamar rey. En un estado, digámoslo así, en una nación sacra, religiosa, netamente, todo el que nacía como israelita era israelita. O sea, todo el que nacía inmediatamente se constituía por nacimiento en un judío, en términos de su declaración de fe, de su confesión. Así que no había una distinción prácticamente en Israel, no había una distinción entre judíos y otro tipo de confesión religiosa, era netamente judía la nación. Cuando reclaman rey, porque dicen que las otras naciones tienen rey, quieren ser como las otras naciones gobernadas por rey. Especialmente la demanda de ellos y el reclamo de ellos es que queremos un rey para que nos proteja de los enemigos. Queremos un rey que se encargue de los asuntos administrativos del Estado, que rija los asuntos del Estado como una nación. Es decir, no queremos parecer una nación infantil gobernada por un padre. Queremos tener un rey. Queremos tener, ¿cómo se llama? Toda una representación de alguien más que solo Dios. Y eso fue una ofensa para Dios. Samuel entonces pegó el brinco, ¿va? ¿Se acuerdan? Hizo el reclamo. Y Dios dijo, me han arrasado a mí. Sin embargo, Dios, en el ejercicio de su soberana voluntad, permitió tal pedido o tal demanda y le dijo a Samuel, ve Samuel y unge a Saúl como el primer rey de Israel.
Pero hay algo muy significativo ahí que a menudo pasamos por alto. A partir de ese momento que Dios permite que haya rey, aunque Dios iba a poner rey en su momento, pero no era el momento y no con ese rey. Pero al permitirlo, de algo se aseguró Dios. Permito esto, pero algo tiene que quedar bien claro. En el instante en que comienza Saúl a ser el rey de Israel, Israel comienza a tener un representante con poder y control y dirección estatal. En ese momento Dios se asegura de marcar una división entre el rey, sus funciones y el sacerdocio. Dios no es que apoyó la petición o la demanda de aquel liderazgo en Israel, de aquella nación. Pudo haber rechazado tal demanda, sin embargo, de todos modos, como les digo, en su ejercicio de voluntad y su omnisciencia, le dio al pueblo lo que pedía. Pero por primera vez en la nación de Israel habría claramente una separación de funciones. La función del rey sería exactamente lo que aquellos israelitas demandaban. ¿Cuál sería la función del rey? Proteger de los enemigos, encargarse de la administración del Estado, velar por ellos. Porque detrás, ya sabemos, detrás de ese corazón había una insatisfacción por Dios. Pero la función del rey sería entonces preservar el orden internamente y proteger a la nación de la invasión de pueblos enemigos. Eso se llamaría la conservación común. Dios no estaba en desacuerdo que su pueblo tuviese rey. Más adelante Dios tenía parte de ese plan, porque fue Dios el que estableció las naciones y los gobiernos para poder entonces de esa manera ver la gracia común de Dios, la conservación de Dios a través de gobiernos. Como leemos en Romanos capítulo 13, el Nuevo Testamento a través del apóstol, están ahí para castigar el mal, para refrenar el mal y castigar al mal y proteger al bueno, al justo. Pero comienza entonces a distinguirse esa función ejecutiva, digámoslo así, esa función en aquel momento del monarca, y se separa de la función del sacerdocio. Mientras el rey representa al pueblo sus intereses materiales, digámoslo así, el sacerdocio representa y deberá seguir representando los intereses espirituales de parte de Dios al pueblo y de parte del pueblo hacia Dios. Y Dios quería que eso se mantuviese de una manera clara, que hubiese una separación, que se reconociera la separación entre la función gubernamental, la función del Estado, del rey, y la función sacerdotal. Tanto así que poco tiempo después Dios demostró cuán serio Él estaba demandando que se tomara esa separación, y lo pone en evidencia cuando Saúl, en un momento de desesperación, cuando Samuel había tardado en medio de una guerra, de una batalla, dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 13, que Saúl usurpó la función sacerdotal, porque Samuel, como sacerdote y profeta, demoraba y tardaba. Entonces lo que hizo Saúl fue, al usurpar la función sacerdotal, al no respetar la separación, vino él y ofreció sacrificio antes de salir a la batalla. Y del primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 11, él explicó ante el cuestionamiento y la reprensión del profeta Samuel y sacerdote, le dijo: porque vi que el pueblo se me desertaba. En otras palabras, culturalmente, socialmente hablando, Samuel, tú no te das cuenta, las masas, la presión,
Me di cuenta que desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. En otras palabras, tenía las razones suficientes, Samuel, para poder actuar. Además, esta era una expresión de fe de mi parte, Samuel. No estoy siendo un idólatra. Estoy poniendo a Dios por delante. Me esforcé, dice, pues, y ofrecí holocausto. Y luego vino la reprensión de Dios a través de Samuel. Le dijo, neciamente hecho. Bruto. No sabes lo que has hecho. Traspasaste los límites y cruzaste las funciones. Usurpaste lo que no tenías que usurpar. Y luego entonces vino las consecuencias. Vino las consecuencias, las trágicas consecuencias para con Saúl y el pueblo. Entonces se podía entender fácilmente por qué Saúl recurrió pragmáticamente a asumir la función sacerdotal cuando a él no le competía eso. No era su competencia, no era una función asignada por Dios, pero él mezcló las funciones y ofreció sacrificio. Es como si Dios le hubiese dicho, muy bien, tengan su rey como lo tienen otras naciones, pero les voy a insistir en algo. Que su rey se dedique a las cosas de un rey y que deje las funciones sacerdotales a los que yo he consagrado para eso. Así que Dios se desagradó. Y luego en una ocasión similar, años después, siglos después, otro rey. Se nos cuenta en la palabra de Dios que otro rey llamado Usías usurpó también la función sacerdotal y como consecuencia murió. Eso lo leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y el asunto entonces, en ambos casos, está bien claro. O sea, resumamos la tesis, digámoslo así. Al ver el comportamiento de Dios ante el mal comportamiento de aquellos que buscaron mezclar las funciones y no respetar la separación entre, digámoslo así, Estado y religión, ¿verdad? La tesis sería, Dios demanda una división de funciones, una separación. Una persona no puede ser al mismo tiempo el que gobierna en términos gubernamentales o estatales, no debe ser el rey y a la vez no debe ser ¿qué cosa? El sacerdote. Así que no se le ocurrió a Francisco Morazán un estado laico, hermanos. No fue a Dionisio de Herrera. Hay un telón de fondo en la teología bíblica para con eso. Tiene que haber una separación. Tiene que haber una distinción entre la relación creador-criatura, en la cual el pecado es reprimido a través de los gobiernos, y tiene que haber una distinción clara entre la relación redentor-redimido, en la cual el pecado es derrotado. El pecado es derrotado cuando el pecador es redimido. El pecado solamente es reprimido. Escuchen bien esto, solo es reprimido cuando la criatura es gobernada. Los gobiernos nunca fueron dados por Dios para tomar el lugar de aquellos consagrados a la enseñanza, a la predicación, a los intereses espirituales de Dios, a la redención del hombre. Jamás, nunca Dios constituyó gobiernos humanos para la redención del hombre. Nunca. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda cuál es el papel de las autoridades gubernamentales para con nosotros. En Romanos capítulo 3, el propósito de ellos es suprimir el mal, suprimir a las personas. Los gobiernos no fueron constituidos por Dios, ni son autorizados por Dios, ni son respaldados por Dios, sin importar qué tipo de gobierno sea. No son respaldados los gobiernos para redimir personas, ni siquiera para juzgar asuntos doctrinales.
sino para suprimir el mal, mantener cierto orden social. Nada más que para eso, hermanos. ¿Y qué del Nuevo Testamento? Eso es entonces en el telón de fondo de la teología bíblica del Antiguo Testamento. ¿Y qué del telón de fondo de la teología bíblica en el Nuevo Testamento? Es similar, hermanos. Por ejemplo, antes de que Jesús se manifestara públicamente en su ministerio como el Hijo de Dios y Redentor, ¿quién anticipó a su ministerio? ¿Quién fue? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista surge su ministerio surge y se cumple en una sociedad también religiosa. Había una dualidad de gobierno y de autoridad social y religiosa en ese periodo, donde Roma era la máxima autoridad, pues era el imperio dominante. Sin embargo, les había permitido a los israelitas en su tierra, en Judea prácticamente, como le llamaban ellos, cierta autoridad de parte de los líderes judíos o los representantes, los líderes principales. Estaban los sacerdotes, ¿verdad? Y estaban los ancianos, incluso. Pero aún allí se hacen evidentes la separación entre el Estado y la religión. Una clara separación. Juan el Bautista, que Jesús comienza su llamado a las personas diciéndoles: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si el gobierno le hubiese correspondido semejante tarea, Juan el Bautista no hubiese tenido que venir proclamando ese mensaje. Pero precisamente en medio de esa sociedad religiosa surge el ministerio de Juan el Bautista, y cuando él proclama el arrepentimiento, el mensaje del arrepentimiento, él llama incluso a identificar su decisión de arrepentimiento con el bautismo, ¿verdad? Una decisión. Él apela a un acto de la voluntad de cada individuo. Si eso hubiese sido parte de la tarea o de la función del gobierno, ¿verdad?, o del liderazgo de gobierno, no tendría que haber sucedido semejante cosa, como sucedió precisamente hace muchos siglos atrás, hermanos, cuando bajo el imperio de Constantino y el edicto que se realizó en el año 300 y algo después de Cristo, se constituyó, se oficializó la iglesia cristiana como la iglesia del imperio. Inmediatamente se ordenó, las leyes establecieron que todo niño nacido bajo el imperio romano con la religión oficial cristiana tenía que ser bautizado. Y eso ya lo convertía en un cristiano. Pero para Juan el Bautista no era así. Imagínense, una sociedad israelita con liderazgo religioso, incluso en una sociedad donde Roma también tenía su propio liderazgo religioso, él llamó a las personas a separarse a través de un mensaje encomendado por Dios al predecesor de Jesús. Entonces, Juan el Bautista no fue por ejemplo, al rey en ese momento, al emperador, a pedirle: por favor, debería ordenar que todos sean bautizados, que vengan aquí donde mí, que yo los bautice. No hizo eso. Se separó, predicó su mensaje, y dentro de esa sociedad judía, cada quien tenía que tomar su propia decisión. No se le imponía por el gobierno, por el Estado, como hoy se quiere hacer, cristianizarse. Luego el Señor Jesús hizo lo mismo. En su enseñanza acerca de la moneda romana, ¿se acuerdan? Determinó claramente o estableció claramente la separación de funciones del gobierno con la función sagrada. ¿De quién es esta imagen?, dijo.
Dadle a César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. El pago de impuestos solo representa, de una manera, representa de lo que corresponde a las funciones de gobierno. Dad al César lo que es del César. Reconozcan su autoridad para asuntos de gobierno, pero denle a Dios lo que es de Dios. Ya ahí hay una separación clara. Son funciones distintas. Entonces Jesús mismo estaba de acuerdo en hacer una distinción. Y luego más adelante, lo mismo sucedió con la iglesia. Una separación. La iglesia apostólica nunca buscó de alguna manera integrarse a las autoridades. Al contrario, ustedes saben, como estamos aprendiendo en capítulo 2 de Hechos, era una institución espiritual, una obra de Dios, una obra de Cristo, edificada por el Señor Jesucristo. Y la postura más adelante del apóstol Pablo también, como correspondería, es también clara. El mismo apóstol Pablo le enseña a los corintios, en 1 Corintios capítulo 5, verso 9 incluso, que los cristianos tienen responsabilidades en términos de juicio. La iglesia cuenta con su propia, digámoslo así, con su propio tribunal para poder ahí tratar los asuntos entre cristianos. Su propio tribunal, su máximo tribunal para impartir justicia entre los cristianos, ¿saben cuál es? La iglesia. El apóstol Pablo, tratando de corregir aquella acción carnal, aquella actitud carnal dentro de algunos que se llamaban cristianos en la iglesia en Corinto, que se llevan a juicio ante los incrédulos. Viene el apóstol Pablo, dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 9, que los cristianos tienen la responsabilidad limitada de juzgar y disciplinar a los que dicen ser creyentes, a los que están adentro. Pero luego él dice, pero Dios tiene la responsabilidad de juzgar y disciplinar a los no creyentes. O sea, la iglesia reconoce su limitada función. Ella tiene una función con los creyentes. Ella tiene una función en términos de la fe y del evangelio con los creyentes. ¿Y qué me dicen los creyentes? La iglesia no puede imponerles a los no creyentes la disciplina. No puede hacer como algunos, incluso reformadores, fallaron en eso. Damos gracias a Dios por los reformadores. Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, pero ellos fallaron en eso porque ellos todavía siguieron manteniendo el estatus oficialista de la Iglesia Católica Romana. Y ellos impusieron el cristianismo. Tanto así que si había alguna persona que no estaba de acuerdo con las creencias, esto más, anabautistas, cristianos verdaderos que creían en la rebautización de creyentes y condenaban el bautismo de los infantes, no fueron apresados, fueron matados por órdenes de Calvino, incluso por posturas como la de Lutero, que estaba de acuerdo en que los príncipes o gobernantes establecieran leyes para obligar a que todos los ciudadanos de ese país fuesen cristianos a como dé lugar. Y el que se opusiera como hereje. Pero para el apóstol Pablo no era así. Instruye a la iglesia diciendo, no, miren, no nos corresponde a nosotros a juzgar los credos. Cuando digo juzgar, o sea, a hacer lo que hacemos en la iglesia. Juzgar obviamente en términos de discernir y poder señalar, eso está mal, lo que cree esa gente está mal, están equivocados. Pero no resolvemos esos asuntos en la iglesia. El comportamiento incrédulo y sus confesiones de fe y sus creencias no las resolvemos dentro de la iglesia. ¿Me comprenden lo que les digo? Claramente el apóstol Pablo dice, las áreas de relación y función entre iglesia y Estado tienen que estar separadas. Para la iglesia apostólica siempre habría una sociedad mixta. Siempre habría una sociedad mixta. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, hermano? Un grupo de creyentes auténticos y un grupo de no creyentes. Un grupo de salvados por la fe en Jesucristo y un grupo de no salvados. Siempre. O sea, ellos jamás
se equivocaron al respecto y ellos jamás, la Iglesia Apostólica jamás pensó de que toda la sociedad debe ser igualita, en una unidad social, una unidad cultural. Nunca pensaron en eso. Nunca. Ellos sabían lo que Jesús había expresado en términos de la salvación humana. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No todo. Aquel que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. O sea, Jesús mismo y las enseñanzas de Jesús hicieron que los apóstoles y la Iglesia Apostólica tuviese bien claro de que Dios jamás nos había mandado, jamás le había dado a la Iglesia una agenda de cristianización o redención universal o ¿cómo se llama? O un evangelismo social o un cambio social. Esa no era la agenda, hermanos. Hay que seguir aceptando que vamos a tener siempre una sociedad mixta y esa sociedad mixta va a ser cambiada en un sentido y solamente posible cuando el Señor Jesucristo aparezca y de los cielos en su segunda venida Él venga a reinar y establezca su reino y ahí no se va a permitir dos sociedades. Está hierro. Pero mientras tanto, hermanos, mientras el reino de Cristo no está establecido en la tierra, tenemos que aceptar esa sociedad mixta en vez de promover una sociedad sagrada o sacra. No podemos, amados. No podemos. Pues bien, ese es el telón de fondo de la teología bíblica. Si estos teólogos malos lo supieran, bueno, quizás lo saben, pero no lo aceptan. Porque la ambición de ellos es poder aquí, prosperidad aquí. Esa es la teología de la prosperidad. Los de prosperidad dicen, ¿y por qué tengo que esperar que Jesús venga para ver cambiada la vida, para ver mejor la vida? ¿Y por qué tengo que esperar en algo así? No, yo puedo hacer. Incluso uno de ellos en el panel de ese programa de televisión sacó fuera de contexto y dijo, Jesús mismo, dice, nos enseñó a orar diciendo, dice él, Padre nuestro que estás en los cielos, danos tu reino. Yo no me acuerdo que eso Jesús lo dijo. Es vénganos tu reino. Ni siquiera las palabras de Jesús insinuaban que los discípulos de él tenían que aprender a traer el reino a la tierra, sino es una petición, como un deseo. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad. No es danos tu reino a través de lo que nosotros queramos poner aquí. Esa es la teología bíblica, hermanos. Siempre una separación. No es una, hermanos, no es una morazánica. ¿Saben por qué Morazán y Dionisio, o sea, nuestros próceres, llegaron a influenciar tanto nuestra constitución de un Estado laico? La teología bíblica, que nosotros ahora tenemos que saber, ¿verdad?, recurrir a ella. Vemos cómo todo el Testamento ha existido siempre una separación, una distinción de funciones. No fue por eso, fue porque ellos habían sido testigos en carne propia del daño, la corrupción que había detrás de aquellos gobiernos en su tiempo, donde la Iglesia Católica estaba metida y no había separación. Entonces fue más que todo una reacción opuesta ante la mala experiencia. Fue algo pragmático. Y hoy, por algo también pragmático, quieren hacer lo contrario. Pero no tenemos que permitirlo, hermanos. No tenemos que ser ingenuos ni ignorantes. Los cristianos no tenemos que ser ese tipo de personas. Decían estos pastores, porque ahora había uno que se titulaba en la pantalla Doctor Apóstol. Doctor Apóstol Noé, no sé qué. Y le decía al panel y a la audiencia, le decía a un sociólogo que está ahí, miren, ya se acabó. Nosotros no somos pastores retrógrados. Hemos evolucionado. Eso dicen ellos. No, ¿ustedes creen que nosotros los pastores, dicen ellos, vamos a pasarnos toda la vida cantando coritos? No, nos llegó la hora. Porque ya no somos esos pastores retrógrados del pasado. No, ya evolucionamos. Ahora estudiamos, somos estudiosos. Entonces ellos se aferran pragmáticamente
a todo su nivel académico y a los resultados que tienen y al poder y a la influencia. Entonces estamos listos para cambiar Honduras y hacer de Honduras un país cristiano, todos cristianos. Malos teólogos, hermanos. En el pasaje que vamos a estar considerando, que les mencioné, vamos a darnos cuenta que el apóstol Pedro no es que insinúa, ordena completamente lo contrario a lo que estos malos teólogos nos están diciendo que debemos hacer. El apóstol Pedro nos dice qué sí deberíamos hacer como ciudadanos cristianos, qué es el mejor civismo, qué es la mejor manera ciudadana de poder nosotros como cristianos influenciar o actuar y comportarnos en un mundo gobernado por los malos. Entonces creo que era necesario que supieran por lo menos ese panorama de teología bíblica. ¿Lo entendieron, hermanitos? Ahora lo conocen. Ahora sí, vayamos a nuestro texto en consideración. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a dar lectura del versículo 9 al 17. Primera de Pedro, capítulo... Tengo que terminar el sermón hoy, hermanos. Tengo que terminarlo hoy. Y tengo 5 puntos. Así que por favor, ayúdeme. Si se me olvida algo, alguien que se levante y lo predique también. Sí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 17. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Juntos, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Oren conmigo. Oh amado Padre, queremos recibir tu palabra sin estorbo. Señor, pero no podemos ser pretenciosos y presumir de que todo está bien dentro de nuestro corazón, porque de nuestro corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos. Todo pecado, Señor, que hemos cometido contra ti, toda transgresión y rebelión que nos pesa dentro del corazón, es porque ha salido dentro de nosotros. Y Padre, para recibir tu palabra, no podemos pasar por alto que necesitamos confesar. No queremos tener esa carga, ese bulto de pecado que pueda ser un estorbo para el ministerio de tu palabra en nuestro corazón. Oh Padre Santo, nos confesamos como quienes hemos pecado contra ti en desobediencia y nos hemos rebelado ante tus mandamientos. No hemos sido puros de corazón, no hemos sido puros en el pensamiento, no hemos sido puros al hablar y no hemos sido obedientes al actuar. Así que Padre Santo, mueve nuestro corazón en plena confianza ante ti, que estás dispuesto a perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Te suplicamos y te pedimos, oh Señor, que nos hagas recordar que ya hemos sido purificados por Jesucristo,
que Él se sentó a la diestra del Padre después de haber hecho la purificación por todos nuestros pecados. Que todo está consumado, que todo está hecho. Pero que necesitamos, Señor, continuamente estar reconociendo cómo el pecado nos afecta y cómo su presencia todavía incide en nuestro comportamiento, en nuestras vidas. Y queremos suplicarte, Señor, que tu palabra venga a ser una remoción, remover el mal, la malicia, la inmundicia de nuestro ser, de nuestro corazón. Antes de ello, lávanos y perdónanos. Danos confianza en Jesucristo de nuevo, nuestro gran Redentor precioso, que dio su vida por nosotros y nos roció con su sangre para la obediencia del Evangelio. Señor, ilumina nuestra mente y corazón. Y por favor te pedimos ayuda para poder, Señor, comprender este asunto y saber responder teológicamente correcto, doctrinalmente bien, ante la situación que atravesamos en el país. Ayúdanos, oh Señor, a tener claridad bíblica para saber responder ante tanta confusión. Ayúdanos por Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Y todos decimos, amén y amén.